les he preguntado a ustedes sobre qué temas o aspectos les interesa a sus estudiantes. Por ejemplo, ¿ya? Dice, ¿qué temas o aspectos le interesan más a sus estudiantes? Juegos, teatro, investigación, tecnología, ciencia, hacer experimentos, cuentos, leer historia, innovación tecnológica, lectoescritura, temas como el fútbol, los juegos, el deporte, hacer manualidades, problemas matemáticos, medio ambiente, valores, comprensión de lectura, indagación científica. Miren, qué interesante lo que ustedes plantean, ¿no? Porque si yo tengo niños y niñas que les interesa el juego, el teatro, yo tengo ahí posibilidades de una situación significativa relevante que pueda trabajar con ellos. Y si tengo niños y niñas que les interesa la investigación, la tecnología, la ciencia, los experimentos, los puedo llevar a un nivel de proyecto justamente para trabajar eso. O de repente tengo sin niños y niñas pues que les encantan los cuentos, leer historias, y eso lo puedo vincular con la lectoescritura, con la comprensión lectora, con la producción de textos. O los deportes, el juego, el fútbol. Entonces yo tengo que ver esos intereses y cómo esos intereses me pueden ser, para mí, me pueden llevar a una situación significativa relevante. También les pregunto a ustedes cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen sus estudiantes, ¿no? Y algunos me plantean las competencias matemáticas, resolver problemas matemáticos. Yo tengo un sobrinito que siempre le quiero hacer problemas matemáticos y cada vez que le hago problemas matemáticos me dice que lo hago porque soy profesor. Me dice, tú tienes la culpa porque eres profesor, porque todo lo convierto en un problema matemático. Y entonces hay que ir pensando en esas necesidades, pero hay que pensar cómo lúdicamente esas necesidades pueden ser tratadas en el aula, en una experiencia, en una unidad. ¿Qué otra necesidad tienen? Ser más autónomos en sus decisiones y opiniones. Y estoy de acuerdo, ojo, ¿eh? La pandemia le ha quitado un nivel de autonomía a nuestros estudiantes, porque han estado dependiendo demasiado los padres de familia. Uso de estrategias y producción de textos, leer, inferir, interpretar información, hábitos de lectura, dominio de operaciones básicas, mejorar su comprensión lectora. Le pregunto cuál es la principal problemática en la IE. Falta de ambientes adecuados, falta de espacios verdes, iniciativas innovadoras, escasez de material, poco apoyo de los padres en el aprendizaje de sus hijos, niños no comprenden lo que leen, hogares disfuncionales, problemas de conducta. Ahí yo más bien lo he copiado porque había como 3 o 4, creo, y acá también ha vuelto a aparecer, familias disfuncionales, ¿ya? Hogares disfuncionales, como 4 o 5 veces ha aparecido, y yo se los quiero comentar solo como reflexión, ¿ya? Más o menos en la década del 80, Irene Santolaya acuña un concepto, coloca un concepto en la educación, en TOE, en OVE, en tutoría, y en lo que es lo que era en ese momento bienestar familiar, orientación familiar, algo así, y crea la idea de hogar disfuncional. Y nosotros como maestros y maestras tenemos la responsabilidad, ojo, de tener claro qué hablamos cuando decimos un hogar disfuncional. ¿Qué es un hogar disfuncional? Un hogar disfuncional es cuando no está papá y mamá, eso es disfuncional. Es decir, cuando solo lo cría la abuelita, ese es un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional es cuando solo está la mamá, solo la mamá cría al hijo y eso es disfuncional. Un hogar disfuncional es cuando no está ni mamá ni papá y lo cría el tío, es disfuncional. Un hogar disfuncional es cuando, ese hogar disfuncional es cuando eh, está papá y mamá, pero los dos se pelean todos los días. Un hogar disfuncional, ¿cuándo es un hogar disfuncional? Entonces yo les digo, yo les pido por favor, todos nosotros somos maestros y maestras, tengamos cuidado con el concepto. No hay hogar disfuncional. Si el hogar disfuncional es la presencia de un papá o la mamá o la ausencia de un padre o una madre, entonces la mitad del país es disfuncional. Y miremos qué significa el concepto disfuncional. Entonces hay que tener cuidado con el concepto, porque lo que tenemos que hacer nosotros más bien es saber la realidad. Y hay un texto, hay un texto
justamente del segundo o tercer grado de primaria, muy bonito en el área de comunicación. Yo les invito a revisar las lecturas de primaria en el área de comunicación, que justamente se trata de la familia, ¿ya? Y el texto dice, mi familia es, y comienza a decir, y hay fotitos, ¿no? Dice, mi familia es muy grande. Yo vivo con mi papá, con mi mamá, con mi abuelita, con mi abuelito, con mis tíos, con mis tías, con mis primos y con mis primas. Y otros dicen, no, mi familia es un poco más corta. Yo vivo con mi papá y mi mamá. Mi familia, en cambio, es yo y mi mamá. Mi familia es yo y mi papá. Mi familia es yo y mis abuelitos. Mi familia soy yo y mis hermanos. Todos son familias y no son disfuncionales. Todos son familias y no son disfuncionales. Ahí hay que mirar y hay que remirar el concepto. Porque si no partimos de un elemento, pues, de que ese niño es disfuncional. ¿Por qué el niño es disfuncional? Porque viene de una familia disfuncional. Y tanto los niños que tienen papá y mamá, como los niños que no tienen o papá o mamá, igual pueden cometer actos de violencia y pueden tener problemas de conducta. Entonces no tiene que ver con la disfuncionalidad, que habría que redefinirla, ¿ya? Pero igual lo han puesto como problemática en una IE. Y lo he puesto yo adrede, porque como 5 veces lo había visto nuevamente que habían colocado hogar disfuncional, familia disfuncional, familia Zaira, disfuncional. préndeme luz. Eso hay que verlo, ¿ya? Zaira. Bien. Le decimos luego cuál es la principal problemática de la comunidad. Así le planteamos, ¿ya? ¿Cuál es la principal problemática en la comunidad? Interesante algunos puntos, porque me parece interesante, por ejemplo, el tema de identidad con la cultura, ¿ya? Existencia de locales de venta de alcohol, discotecas, por supuesto, que es una problemática. La inseguridad, la delincuencia, la drogadicción, la contaminación en los exteriores de la IES es un problema que podemos tratarlo, ¿no? Podemos tratarlo desde la escuela. El agua, seguro, más bien allí habrá pues ausencia, falta, carencia de agua. La pobreza, la violencia, las pandillas, que puede ser trabajado como parte de nuestros propios aprendizajes, escasez de medios de transporte, internet, servicios básicos, ¿no? Agua potable. Entonces están esos procesos. ¿Y por qué les he preguntado eso? Porque ahí están las respuestas en lo que ustedes han señalado y posibles respuestas a situaciones significativas relevantes. ¿Cuáles son las potencialidades de la comunidad? Es una comunidad agrícola, existen restos arqueológicos, ¿sí? Zona urbana, hay aliados, instituciones públicas, está ahí cerca de instituciones públicas, hay una enorme diversidad cultural, parques recreativos, es el centro de la provincia, hay actividad ganadera, agrícola, de extracción, comunidad agrícola, rodeada de instituciones públicas. Entonces, esas potencialidades también pueden ser parte de la situación significativa de lo que vamos a proponer. Esa mirada tendríamos que tener de nuestra propia planificación curricular. Veamos ahora una, ¿ya? Vamos a mirar una. Ya les hablé de la teoría y ahora vamos a hablar de la planificación curricular anual. Como les dije, vamos a partir de un contexto. ¿En qué contexto nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar en Arequipa. Región Arequipa, provincia Arequipa, distrito José Luis Bustamante y Rivero, un distrito pequeño que tiene 2 espacios más o menos encontrados, ¿no? Una zona bastante acomodada, si se quisiera decir, y una zona en desarrollo que está más bien más pegada a un centro comercial, a una avenida principal que le llaman el Avenida Cáceres, y donde pues hay niños y niñas que se dedican a vender diversos productos juntos con sus padres, juntos con su mamá, con su papá o con la familia que los está criando. Y entonces vamos a mirar este contexto, un contexto regional, es Arequipa, la provincia es Arequipa y el distrito es José Luis Bustamante Rivero. ¿Cuáles son las potencialidades del contexto? Hay centros comerciales, se generan circuitos de negocios, hay acceso para alimentos y productos varios, porque como les digo, hay centros comerciales como un mall, o también hay un gran centro comercial más popular como el Avelino Cáceres. A los que son de Arequipa o han tenido alguna vez han ido a Arequipa van a mirar ahí. También es cierto que hay una diversidad cultural amplia, que al estar presente
esta zona del Avelino Cáceres, vamos a encontrar pues a comerciantes que no son solamente nativos de Arequipa, sino que provienen de Puno, de Cusco, de Apurímac, de Ayacucho, de Tacna, de Moquegua, de diversas zonas, y por lo tanto hay un intercambio cultural importante, ¿no? Hay una diversidad productiva, porque este distrito está compuesto por empleados, por obreros, por comerciantes, por artesanos, por profesionales también. Hay una presencia de parques y zonas de juegos para niños y jóvenes importante. Uno de ellos, por ejemplo, es el Parque Jurásico, un parque bastante interesante, Parque Los Coritos, en José Luis Bustamante Rivero, bastante conocido. Tiene el Cementerio General, por ejemplo, que también puede ser un espacio para aprender bastante interesante ahí. Entonces vamos teniendo esas potencialidades que vamos conociendo de este contexto que vamos a trabajar. ¿Cuáles son las problemáticas en el contexto? En ese contexto estamos viendo inseguridad ciudadana, incremento de la violencia y la delincuencia. Sí, pues, así como hay una zona en desarrollo, también la delincuencia se va desarrollando. Los residuos sólidos es uno de los grandes problemas porque haber un centro comerciales populares, esto de acá es una foto del Avelino Cáceres, pues también hay una fuerte presencia de basura, ¿no? Basura que muchas veces, por ejemplo, ahora que está lloviendo en Arequipa, esta pues se acumula en determinados lugares. Hay informalidad en la comercialización, niños y niños que viven en familias que normalizan la violencia en el hogar, ese es un problema, niños y niñas que trabajan desde muy pequeños, desde muy pequeñas, o acompañan a sus padres, a sus familiares en el comercio, ¿no? Presencia de infecciones respiratorias, zonas que se inundan en temporada de lluvias, torrenteras, todo eso es parte de esta realidad. Ya, ya, señorita, gracias, gracias. 350 por lo pronto. Sí. Y tenemos esas condiciones, ¿ya? Vuelvo a insistir, miren, por favor, yo quiero que ustedes vean, ya estamos haciendo una programación anual. Para esta programación anual, un contexto, porque todos partimos de un contexto, nuestra institución está en algún lugar, ubicada en algún espacio, en una comunidad, en un distrito, en una provincia, en una región. Ese contexto me está alimentando, estoy revisando las potencialidades, estoy mirando las problemáticas del contexto, ¿ya? Y esa problemática del contexto también lo quiero ver desde necesidad de aprendizaje de los estudiantes, desde necesidades de los estudiantes que necesitan pues acercarse a la lectura, a diversos tipos de texto, necesitan aprender a realizar inferencias a partir de la lectura, mejorar los procesos de comprensión lectora, tienen que adecuar el uso de recursos ortográficos, revisar, reflexionar sobre la coherencia y cohesión de tus textos y escribir y adecuar su texto a un destinatario, un propósito. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y actividades que permiten a los estudiantes recoger datos a través de encuestas u otras fuentes, tienen que elaborar y interpretar los gráficos que están elaborando, y tienen que aprender de repente de manera más adecuada a elaborar conclusiones basadas en esos datos. Entonces tenemos que ir recogiendo cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Tengo un contexto, tengo potencialidades, tengo problemáticas, tengo necesidades de aprendizaje de mis propios estudiantes, y ahora voy a proponerme algunos temas ejes. Ojo, insisto, solamente es una propuesta, es una simulación de lo que estoy haciendo yo para una programación curricular o no. ¿Cuál es mi primer tema eje? Como vamos a vivir el reencuentro y convivencia escolar. Luego, las heladas y bajas temperaturas, porque inmediatamente ingresemos a la escuela, entre abril y mayo, las heladas se van a hacer presentes en la zona de Arequipa y va a bajar la temperatura. Después voy a comenzar a mirar ecosistemas de vida, diversidad productiva, identidad, historia y interculturalidad, el viento y juegos de temporada, porque he visto que a mis estudiantes les gustan mucho los juegos, y voy a entrar a agosto, y en agosto puedo utilizar seguro los juegos y el viento como parte de una situación significativa importante. Luego inmediatamente estamos de aniversario, historia de Arequipa y el Perú, para ver inmerso toda el parte histórica. Después estamos trabajando convivencia y participación democrática, y como me voy en diciembre, voy a trabajar solidaridad y compromiso social.
Los ejes articuladores responden a ese análisis que he hecho yo de mi contexto, de mis necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, de mi problemática, de mis potencialidades. ¿Qué me permiten a mí? Articular la planificación curricular. Establecen un hilo común, pero sí hay un riesgo que lo aprendí el año pasado. El año pasado hice la misma propuesta y algunos colegas asumieron que los ejes tenían que ser a rajatabla para todos y en todo momento, y no es así. Creo que sí debe haber ejes articuladores en una institución educativa, sí. Posiblemente debe haber 2 temas ejes articuladores en el mismo momento para posibilitar que determinados grados y determinados ciclos tengan posibilidades de trabajar otra cosa distinta a la de otros grados y ciclos. Entonces los ejes no pueden utilizarse para todos los grados. No, porque tenemos que tener cuidado. Puede ser que para mí determinado eje no me esté ayudando. Estoy en primer y segundo grado, ciclo 3, pero al ciclo 5 sí le ayuda, quinto, sexto grado. Entonces yo tengo que tener esa flexibilidad de qué ejes quiero trabajar. Es necesario entonces adecuar y articular los ejes al nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes según ciclo y grado. Entonces un maestro, una maestra, tiene el eje, pero lo puede adecuar al ciclo, al grado que está trabajando para que funcione mejor y para que no fuerce esa planificación que está desarrollando. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, por favor. Veamos aquí un ejemplo. Estoy utilizando, ojo, estos temas eje, los temas eje que les he señalado, para plantearme algún tipo de unidad, de proyecto, de experiencia, y me lo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, he planteado mi planificación, voy a trabajar primero una unidad de aprendizaje, después un proyecto, después unidad, después proyecto, al último también proyecto. Entonces estoy haciendo solo una simulación. Por ejemplo, reencuentro y convivencia escolar, voy a trabajar ahí, fortalecemos nuestra identidad y la convivencia en el aula y en la institución educativa. Una experiencia, una unidad de aprendizaje que va a llevar por título, fortalecemos nuestra identidad y la convivencia. Me voy a trabajar el tema de eje de heladas y bajas temperaturas en nuestra comunidad, voy a trabajar un proyecto. Y ahí lo estoy titulando, nos preparamos para enfrentar las heladas. Para trabajar seguro con los chicos y chicas determinados aspectos de una competencia determinada, ¿no? Y acá estoy haciendo una simulación de qué competencias trabajaría si fuera el área de personal social. En mi primera unidad trabajo 2 competencias referidas a construir su identidad y convive y participa democráticamente. Y en mi proyecto, en el segundo proyecto, la segunda planificación, que es un proyecto, trabajaría construir interpretaciones, gestiona responsablemente las clientes y gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Para el proyecto nos preparamos para enfrentar las heladas. Muy bien. Luego, vamos a ver otra unidad de aprendizaje, recuperamos nuestros espacios naturales y protegemos el medio ambiente. Lo vamos a trabajar como una unidad. Después, identidad, historia e interculturalidad, proyectos de aprendizaje, valoramos nuestra historia nacional y regional, fortaleciendo nuestra identidad, pensando que ya por ahí vamos a estar más o menos en el mes de julio y vamos a trabajar, por lo tanto, esos aspectos. Sí, Neri, me parece bien. Gracias. Que cierren las cámaras, cosa que evitan distorsión. Gracias. Y así, ¿no? Por ejemplo, como eje, el viento y juegos de temporada, es una unidad de aprendizaje, vamos a investigar sobre los efectos del viento en el movimiento de los objetos, ¿no? Y ahí puedo trabajar 2 aspectos. Gestiono responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Y a la vez convive y participa democráticamente, busque el bien común, porque lo voy a poner como un asunto público, pero a la vez lo voy a involucrar con el espacio y el ambiente. También de repente se puede involucrar con otros más. Ah, muy bien, maestra. Justo mañana, no me voy a adelantar, ¿ya? Mañana
les voy a hablar sobre el título, porque tenemos que conversar, dialogar y tener claro sobre el título. No hay una sola forma de escribir el título, porque no tiene que haber una sola forma, no está bien. Es cierto que nos gana más bien el hecho de que aprendo en casa, nos hemos acostumbrado a que tenemos un título ligado más bien a una habilidad de la competencia o de la capacidad que estamos desarrollando y está en un verbo infinitivo en plural. Investigamos, valoramos, recuperamos, fortalecemos. ¿Correcto? Eso es cierto, ¿ah? Pero mañana vamos a darle más tiempito a trabajar solo el título, ¿ya? Les voy a dar explicaciones sobre el título y ejemplos sobre el título, para que ustedes tengan también un abanico. Pero muchísimas gracias por la consulta, ¿ya? Muy bien, entonces acá, por ejemplo, tengo una programación del desarrollo de las competencias del área de personal social. Estoy haciendo una de las programaciones, ¿correcto? Pero vamos a suponer que no voy a trabajar temas ejes. No trabajo temas ejes, no estoy porque mi colegio, mi institución educativa no se han puesto de acuerdo. Yo de frente voy a trabajar mi planificación. Perfecto, también es posible. Miren, sea experiencia, sea unidad o sea proyecto, ¿ya? Aquí están un ejemplo de 8 unidades o proyectos con los títulos que nos hemos planteado. Ahí está. Nos hemos planteado ya esos títulos como trabajar. Y acá estoy haciendo la programación y el desarrollo de competencias. ¿Cuál es mi recomendación frente a lo que he revisado el año pasado con los colegas, maestros y maestras de primaria? He encontrado unidades o experiencias donde con una sola situación significativa quieren trabajar todas las áreas. No aconsejo eso, maestros. Escúchenme, por favor. Sé que puede parecer cansado lo que les voy a decir, que voy a producirle más trabajos. No es posible. Miren lo que les digo, ¿ya? Técnicamente, pedagógicamente, no es posible que en una sola unidad, en una sola experiencia, yo trabaje todas las áreas. Eso no es posible, no hay cómo sostenerlo. ¿Por qué no hay cómo sostenerlo? Porque yo tengo una situación significativa que es el eje articulador, ¿ya? Si yo trabajo todas las áreas, posiblemente esté desarrollando 20 competencias en una misma unidad. Y eso no es posible de ser trabajado. Lo llamen unidad, lo llamen proyecto, lo llamen experiencia, cualquiera sea el tipo de planificación, no pueden desarrollar tantas competencias con una sola situación significativa, con un solo hilo conductor en la planificación. ¿Cuál es mi consejo? Si planifican para un mes, por lo menos tengan 2 unidades o 2 experiencias. En una articulen determinadas competencias y determinadas capacidades, determinadas áreas, y en otra trabajen para las otras áreas. Entonces no hay necesidad de trabajar solamente experiencias o unidades integradas. También pueden trabajar específicas, y ustedes lo saben. Ustedes pueden hacer programaciones, pueden hacer unidad, experiencia o proyecto específico para una sola área, como estaría aquí. Por ejemplo, en este ejemplo, estoy trabajando unidades o proyectos solo para un área, y movilizando las competencias solo de un área. Pero sé que algún maestro, una maestra me dice, profesor Julio, pero no, yo no puedo trabajar una unidad, una experiencia específica, porque entonces tendría, como yo soy maestra de aula, tendría que hacer cada mes 10 unidades o 10 experiencias. Perfecto. Pero tampoco se trata de trabajar en una sola unidad todas las áreas. ¿Qué les aconsejo? Entonces, busquen ustedes cómo pueden articular con una determinada situación significativa, con una determinada planificación, articular 4 o 5 áreas a lo mucho. No más de 4 o 5, no más. Las otras tendrán que tener sus propias unidades, otra unidad.
¿Por qué? Miren, en este ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Estoy dando la lógica más pura posible. En este ejemplo, estoy trabajando de personal social solo 2 competencias. De comunicación, las 3 competencias. De arte y cultura, las 2. De ciencia y tecnología, solo indaga. De matemáticas, resuelve el problema de cantidad, resuelve de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Cuántas competencias en total estoy trabajando? 10. 10 competencias en una sola planificación. Eso es muy fuerte. Si realmente tenemos el enfoque por competencias, nos vamos a dar cuenta que eso es muy duro para trabajar con un estudiante en una sola planificación. Entonces, mi consejo mínimamente yo les pido, porque ¿qué he visto el año pasado? ¿Con qué me he encontrado yo? Me he encontrado que con colegas de primaria elaboran una experiencia y en esa experiencia aglutinan todas las áreas. Y por lo tanto movilizan en una sola experiencia o en una sola unidad 20 competencias. Eso no es posible de ser desarrollado. Les sugiero entonces yo más bien, trabajen sí, de repente las unidades, las experiencias integradas, pero integren 4, máximo 5 áreas. Más allá de 5 áreas no integren, porque la situación significativa se va a ver forzada, porque van a perder la lógica de la articulación. No van a mirar el desarrollo de la competencia, sino el desarrollo de contenido. Mercedes, justamente yo más bien creo que el área de inglés debería tener su propia programación. Mira, si un especialista de UGEL te pide que integres todas las áreas, yo le pediría al especialista de UGEL que me muestre una experiencia o una unidad donde integran todas las áreas y cómo podría desarrollar 20 competencias en una sola programación. Imagínense ustedes desarrollando a un niño de primer grado de primaria, 20 competencias en una sola programación. Eso no es posible. Es más, un niño de primaria, primer grado, está viniendo de la experiencia de inicial y en inicial se programa cada 15 días. No se hace programaciones mensuales como hacemos nosotros. Ellos hacen programaciones cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque es lógico, un niño pequeño se aburre con el mismo tema. Y si es el mismo tema para todas las áreas, ya me imagino cómo se estarán aburriendo cuando trabajamos eso. Y en realidad la programación específica debería ser ahí donde ustedes crean por pertinente. Entonces, pero también puedo hacer 2, por lo menos hagan 2 ya. 2 unidades. Una unidad que integre determinadas áreas con una situación significativa A y con otra situación significativa B a las otras áreas. Cosa que en la semana están trabajando 2 situaciones significativas diferentes. Están cambiando de rato en rato, momento en momento, tienen momentos para poder evaluar de manera diferenciada. Lo que me interesa es que tengan la idea que necesitamos evaluar de manera diferenciada. Necesitamos ver el desarrollo de la competencia. Imagínense esta unidad, la primera, está mirando el desarrollo de 10 competencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy asegurando como maestra, como maestro, que estoy desarrollando 10 competencias en el estudiante de manera simultánea, en la misma unidad. En la segunda, como verán, hay 12 competencias. En la tercera, artículo 11, la cuarta 11, la quinta 9, la séptima 11, la octava 7 y la última 13, porque me estoy yendo en Navidad y porque estamos planteando un proyecto más bien mucho más integrador, más solidario, donde los niños aprendan muchos elementos de solidaridad por las fiestas. Esa es parte de lo que estamos planteando. Entonces, yo les sugiero, en la medida, yo les vuelvo a decir que yo no les presento un modelo que ustedes tengan que seguir. Yo les presento más bien reflexiones. Necesitamos tener claro qué significa desarrollar competencias. Desarrollar competencias es una actuación compleja y la actuación compleja requiere
de momentos donde yo le dedico espacio y tiempo al estudiante para poder desarrollarlo. Tengo que dedicarle espacio y tiempo al estudiante. Y si yo en algún momento, miren, si ustedes se dan cuenta, en este último tramo del año, aquí, se dan cuenta, no he trabajado CIT. Profesor Julio, o sea, no vamos a trabajar CIT, ¿no? Lo que propongo más bien es que ahí desarrollen, como ya estamos yéndonos a fin de año, desarrollen una unidad, una experiencia específica para ciencia y tecnología. Igual aquí para matemática, donde no he trabajado. Desarrollamos una unidad específica chiquita para matemática, para fortalecer el aprendizaje en el estudiante. No siempre tengo que trabajar integrada, son decisiones de ustedes. En primaria tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de primaria? Que ya en el año 2016 se trabajaban las unidades integradas con soporte pedagógico y se trabajaban también las unidades específicas. Los maestros y maestras que vienen del 2015, 2014, 2016, 2017, 2018, conocen toda esta experiencia de trabajar integrado y trabajar específico. Y creo que eso no lo tendríamos que perder. Más bien tenemos que recuperar esas experiencias y ver cómo hacemos para retornar. No podemos creer la idea de que solo se trabaja integrado. No. Hay momentos en que necesitan trabajar unidades o experiencias específicas para fortalecer y desarrollar las competencias de manera adecuada. Pero si su decisión a nivel de institución y si decisión colegiada es trabajar integrados, perfecto. Pero no integren 9 áreas en una sola unidad o en una sola experiencia. Es engañarnos. Ahí nos estamos engañando. No es adecuado. Tenemos que trabajar solo aquello que podemos desarrollar y demostrar que estamos desarrollando competencias. Mi consejo entonces para terminar con esta primera parte es que si ustedes creen que necesitan trabajar integrado, trabajen integrado, pero trabajen por lo menos 2 unidades o experiencias integradas por cada nivel de planificación. Si trabajan cada mensual, al mes deberían haber por lo menos 2 para integrar áreas y 2 situaciones significativas diferentes que sean los hilos conductores, los hilos comunes. Muy bien. Aquí yo termino esta primera parte. Sé que lo que yo les planteo, ojo, no necesariamente puede ser de agrado de todos ustedes, pero creo que siempre hay que generar reflexión y hay que generar